grabar. Lo que viene a ser las regiones del cuello para ubicar lo que es la estructura como la carótida interna, eh, como la vena yugular y otra estructura más. Aquí lo que es en triángulo del cuello vamos a ver que trazando una línea del borde inferior de la mandíbula hasta la inserción terminal del esternocleidomastoideo y de ahí hacia abajo por el reborde, por el borde anterior del trapecio, luego la clavícula y así en la línea media hacia otra vez hacia el borde inferior. Toda esa va a ser la región del cuello. Y si el músculo principal para dividir el cuello en una región anterior o en triángulos anteriores y en triángulo posterior, pues va a ser el esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo va a ser muy importante para dividir estas estructuras en un triángulo anterior y un triángulo posterior. Tenemos lo que es el triángulo anterior, delimitado por ¿dónde? Por el borde inferior de la mandíbula, la línea media y el borde anterior del esternocleidomastoideo. Y el triángulo posterior, delimitado por el borde posterior del esternocleidomastoideo, luego tenemos aquí la clavícula, en esta región la clavícula, ¿dónde está? Y el borde anterior del músculo trapecio. Inervación del esternocleidomastoideo con el trapecio a la velocidad de un rayo. ¿Quién me dice? Inervación del esternocleidomastoideo con el trapecio. ¿Quién lo inerva? ¿No es el hipogloso de Pearce? Es el espinal o accesorio. El accesorio espinal, el 11. Estuvo cerca, un número menos. El 11. El 11 inerva lo que es el esternocleidomastoideo y el trapecio. Los únicos dos músculos. Bueno. Límite del triángulo anterior tenemos lo que es el borde inferior, ya lo dijimos ya. Ahora su piso. Su piso va a ser los músculos suprayoideos y infrayoideos. Aquí tenemos. Y su techo va a estar cubierto por el músculo platisma, un músculo platisma encargado de este músculo de acá. Aquí se ve, este músculo. Cubriendo toda esta región de acá. ¿Ya? En el triángulo anterior, ¿qué triángulos tenemos? El encargado de dividir esto es el esternocleidomastoideo. Lo dividen en el triángulo anterior. El triángulo anterior tenemos lo que es el triángulo submentoniano o sublingual. Tenemos el triángulo submandibular, debajo de la mandíbula, el triángulo carotidio, tenemos lo que es el triángulo muscular, el triángulo, no, este es el triángulo ya detrás, el homotrapecial detrás de este triángulo posterior ya. Este subclavicular también es triángulo posterior. Triángulo anterior, el triángulo carotidio, aquí en esta región. Hacemos un zoom aquí en esta región. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver que está delimitado por el borde inferior del músculo digástrico. Aquí tenemos, este es el músculo digástrico. El músculo homoyoideo, en esta región acá, este es el músculo homoyoideo. Se viene hacia esta región y de aquí parte hacia acá. El homoyoideo.
para ver triángulo, para saber triángulo, les sugiero que vean lo que es la clase que di de músculo de cuello. El borde anterior del esternocleidomastoideo, esta región acá, el borde anterior del esternocleidomastoideo, van a formar el triángulo carotidio. Pero ¿cuál es su contenido del triángulo carotidio? La bifurcación de la carótida, por eso se llama triángulo carotidio. La vena yugular interna se va a ver lo que es también el nervio neumogástrico y el nervio hipogloso. Todo esto es bonito en cadáver, se ve las delimitaciones, todo esto. Luego vamos a tener el triángulo muscular. ¿Dónde está? El triángulo muscular, que es esta región de acá. El triángulo muscular va a ser el músculo homoioideo en esta región de acá. El borde anterior del músculo esternocleidomastoideo igual. Y la línea media. Su contenido de esto, ¿qué va a haber acá? Va a haber lo que es la glándula tiroides. Momento, aquí se ve la glándula tiroides. Glándula paratiroide. El músculo esternoioideo, el tiroideo y la tráquea. La tráquea. La tráquea que se ven sus anillos traqueales aquí. La traqueotomía. Luego hay una cricotomía. Cricoioidotomía. Que para esta, más que todo para la persona que se está asfixiando. Debajo del cartílago cricoides, no tiroides, cricoides, un anillo a dos anillos, son 16 anillos los que tiene la tráquea. Uno a dos anillos, entre el anillo superior y el anillo inferior, se inserta ahí lo que es una bombilla, por así decirlo, por si la persona se está asfixiando para que pueda respirar. Pero tienen que saber en dónde exactamente está ubicado el cartílago cricoide, porque si no pueden lesionar algunas arterias, como hemos visto anteriormente, la arteria de la tiroides, por mencionar. Ahora también en esa región ahí, la traqueotomía igual abren esa región de ahí, debajo del cartílago cricoides, y lo entúan a una persona, prácticamente. Bueno, la intubación viene está con la boca, pero por si ya es demasiado que no puede respirar, sí o sí hay que abrirle. Y eso después sana, digamos, porque es cartílago. Luego tenemos lo que es el cartílago digástrico. ¿Cuál es el cartílago? El triángulo digástrico. Estoy pensando. Este es el triángulo digástrico. Este triángulo digástrico está delimitado por el borde inferior acá arriba de la mandíbula y anterior y posteriormente, anteroposterior, los dos vientres del digástrico. Por eso se llama músculo digástrico. O también llamado submaxilar o submandibular. Contenido, pues tenemos la glándula submandibular y la parótida. El nervio hipogloso igual, el nervio lingual, la arteria y vena facial. Hay un triángulo entre los dos triángulos anteriores, que es el triángulo submentoniano. Este de acá. Este triángulo. Que está dado por los límites abajo por el cuerpo del hueso yoides, a los lados por los vientres derecho e izquierdo anteriores del músculo digástrico y contenido pues ganglio linfático submentoniano. Triángulo submentoniano. ¿Ya? Tenemos aquí el triángulo carotidio. Triángulo carotidio.
¿Qué hay en triángulo carotídeo? La bifurcación de la carótida. La vena yugular interna. Ahora, este triángulo carotídeo, acá adentro hay otros triángulos. Si hacemos un zoom, hay otros triángulos más en esta región, en este triángulo carotídeo. ¿Cuáles van a ser eso? Ahorita vamos a ver. Aquí tenemos el triángulo digástrico. Ya lo hemos visto. Paso mandibular. Aquí. Dentro de este triángulo carotídeo o dentro del triángulo digástrico, esta región de acá, vamos a tener otro triángulo llamado triángulo de Becquerel. Triángulo de Becquerel. Este triángulo delimitado, ¿por qué? Por el borde posterior del músculo hiogloso, borde posterior del músculo hiogloso, el hueso hioides por debajo y el vientre posterior del digástrico. Este es el vientre posterior del digástrico. Y el higogloso está acá atrás. Nervio hipogloso y arteria lingual va a ser su contenido. La arteria lingual. Por aquí pasa la arteria lingual con el nervio hipogloso. Recordemos la arteria lingual de la arteria carótida externa. Luego tenemos lo que es el triángulo de Pirogov, que está hacia el otro extremo ya, el de Pirogov. Que va a tener su límite, superiormente va a estar con el nervio hipuloso. Ahora, inferior y posteriormente va a estar por el tendón intermedio del músculo digástrico. Y anteriormente va a estar el músculo miloioideo. Este es el músculo que va a formar el piso de la boca, el músculo miloioideo. Forma el piso de la boca. Su contenido, arteria lingual. Vamos a tener el triángulo de Farabeau. Lo mencioné este triángulo en las arterias carótidas externas, en la arteria carótida externa. A nivel de C4 tenemos lo que es el triángulo. Dentro del triángulo carotídeo hay este triángulo de Farabeau, que está delimitado superiormente por el nervio hipogloso, anteroinferiormente por el tronco tirolingo-faringofacial y posterior está la vena yugular interna. Contenido, la bifurcación de la arteria carótida primitiva en interna y externa. Se divide en interna y externa. Eso tenemos. Luego tenemos otro pequeño triángulo llamado triángulo de Sedillot, que a veces está, a veces no está. Su fascículo tiene un fascículo external, el esternocleidomastoideo, fascículo clavicular. Entre los dos fascículos está este triángulo. Por aquí pasa el nervio frénico. Luego el triángulo posterior. Ya vimos el triángulo anterior. Ahora vamos a ver el triángulo posterior. ¿Quién lo divide? El esternocleidomastoideo. Su límite anterior va a ser el borde posterior del esternocleidomastoideo. Su límite posterior va a ser el borde anterior del trapecio. Y su límite inferior va a ser lo que es la clavícula. Tenemos las delimitaciones. Su piso va a estar dado por el músculo o los músculos escalenos, el músculo elevador de la escápula y el músculo esplenio. También va a estar aquí lo que es el músculo homoioideo.
Contiene lo que es los ramos cutáneos del plexo cervical y el nervio espinal. Plexo cervical, que la próxima clase o la próxima clase que tengamos, vamos a avanzar. Ahí tenemos. Y hay dos triángulos en el triángulo posterior. Tenemos lo que es el triángulo occipital y el triángulo supraclavicular. El triángulo occipital, dado por el esternocleidomastoideo posteriormente, anterior, y por esternocleidomastoideo anterior, diré, anteriormente, por el borde anterior en la región posterior del triángulo, el trapecio, y inferiormente vamos a tener lo que es el músculo omoioideo. Para no chisparlo, el límite anterior del triángulo occipital va a ser el borde posterior del esternocleidomastoideo. El límite anterior y el límite posterior del músculo trapecio y el límite posterior del triángulo occipital va a estar dado por el músculo trapecio y el límite inferior por el omoioideo. Contenido va a ser lo que es el accesorio o el 11º par craneal, la arteria occipital, el nervio mastoideo y un grupo ganglionario. Los ganglios cervicales. A veces salen unas pequeñas bolitas por acá, es un ganglio inflamado. Triángulo supraclavicular, delimitado por el esternocleidomastoideo, clavícula, vientre posterior y omoioideo. Contenido va a ser el escaleno anterior, el plexo braquial, arteria subclavia y vena subclavia. Por aquí se va a ver. El triángulo occipital, el triángulo supraclavicular. Listo, chicos. Gracias. Denle con todos 7citos. ¿Alguna pregunta, alguna duda tiene? Sí. ¿Podría volver a repetir el triángulo de Sedillot? El de Sedillot, ya. Vamos a Sedillot. El triángulo de Sedillot es un triángulo inconstante. A veces no está, a veces sí. Pero, ¿por qué está delimitado? Está delimitado por los dos fascículos. ¿Recuerdan el esternocleidomastoideo que tienes es un músculo del cuello? Cuando vimos la anterior clase vimos cuello. En Acamet tenía lo que es dos inserciones, el esternocleidomastoideo. Una inserción clavicular que vaya a la clavícula y una inserción external que va a ir lo que es al esternón. Ahora, esos dos fascículos conjuntamente con la clavícula me va a formar lo que es este pequeño triángulo llamado triángulo de Sedillot, que mayormente por ahí se ve que está el nervio frénico y este nervio frénico viene a cruzar por alrededor del corazón hasta llegar lo que es hacia el diafragma. El nervio frénico que está dado por el plexo braquial, por el plexo cervical, está el nervio frénico. Lo más importante de su contenido es que el nervio frénico va a pasar por ahí, por el triángulo de Sedillot, por los dos fascículos, external y clavicular del esternocleidomastoideo con la clavícula. Forman el triángulo de Sedillot. ¿Quedó claro? Sí, Auxi, gracias. Nada, ¿alguna otra pregunta que tengan? Jóvenes y señoritas,
Hace frío, hay que encolcharse. Denle con todos, sietecitos. Recuerden que lo del A3 todo vamos a dejar de grabar.